vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 17 de febrero de 2023. Dentro de 4 días, aniversario del libertador de la patria, General Sandino. Con Carlos José Hurtado y con Byron José Baltodano, cuando son las 6 de la mañana con 29 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado. En la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 33 minutos. Muchas gracias, Bayardo. Ayer vimos el video que nos enviaste. Muchas gracias. Y muy bonito todo lo que ahí explicás. Un militante sandinista afuera de nuestra frontera que con orgullo sigue siéndolo y que no pierde contacto con su patria. Gracias, Bayardo. Bueno, hoy nos vamos a dedicar a hablar del general, por supuesto, pero desde otra perspectiva, sobre la base de documentos del propio general y relatos históricos también. Y esto es a propósito de las decisiones que ha tomado el Estado de Nicaragua y que constituyen, en mi opinión, una nueva manera, una nueva manera de definir en Nicaragua los límites de la política. Y los límites de la política están fijados por la lealtad a la patria, no a las personas, no a los partidos, ni siquiera a las instituciones, a la patria. Oye, estaba leyendo a un dirigente político internacional que decía: la patria es el hogar de todos. Es decir, hasta las decisiones tomadas por el Estado de Nicaragua entre 2021, finales de 2021, de 2020, entre finales de 2020 y ahora que se completó el arco de decisiones jurídicas, hasta ahora la traición formaba parte de la política en Nicaragua. Por la traición a la patria y la traición como estilo entre las fuerzas políticas. Era parte del ADN, de la genética de las fuerzas políticas de la burguesía y de la oligarquía conservadora y liberal en nuestro país, y además lo traían desde la época de la colonia. Es decir, así se acostumbraron. Y además así idealizaron la traición como si fuese un mérito, como que si fuese ser vivo. Es igual, es el mismo comportamiento frente a los recursos del Estado. O sea, ellos normalizaron, se enorgullecieron de ser los primeros en acudir a potencias extranjeras para resolver problemas de los nicaragüenses, y de esa, en la misma proporción, se enorgullecieron de ser los que más le robaban al pueblo de Nicaragua cuando ocupaban cargos en los gobiernos. Es simultáneo el carácter traidor del carácter ladrón, saqueador,
Y eso se normalizó, así era parte de la política nicaragüense, todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, hasta que emerge el pueblo de Nicaragua con su frente sandinista y rompen ese ciclo de traiciones y de latrocinio en la política nicaragüense hasta ese día. Pero imaginen ustedes cómo sería que aún con la irrupción del pueblo de Nicaragua cuando toma el poder en 1979, aún con eso, esa misma fuerza derrotada militar y políticamente por el pueblo de Nicaragua, entonces acuden nuevamente a lo único que saben hacer, y es a una potencia extranjera para que los financien, los entrenen, los armen, los defiendan, les hagan el cabildeo internacional con el propósito de destruir su país, que es lo que pasó en los años 80 con las fuerzas contrarrevolucionarias. Es decir, ese ha sido desgraciadamente para el pueblo de Nicaragua, ese ha sido desgraciadamente el comportamiento de los caudillos liberales y conservadores, de las fuerzas políticas liberal y conservadora, hasta que irrumpió el pueblo con su propia organización, que nace de la decisión de Sandino. O sea, es Sandino el que funda por primera vez en la historia un instrumento del pueblo para defender sus intereses y los intereses de la patria, que la patria sin pueblo no es patria, y además asume el extremo de esa defensa, que es la lucha armada. Es decir, el frente se constituye en el instrumento del pueblo de Nicaragua y así el pueblo de Nicaragua logra derrotar no solamente la dictadura por la vía militar encabezada por el último marino yanqui, sino además inaugurar una nueva manera de hacer política. El Estado no es para robar. El Estado no es, las posiciones políticas no son para traicionar. Administrar el país no significa entregarlo. Todas estas cosas son sumamente importantes. Y entonces, cuando voy a analizar las decisiones tomadas por el Estado de Nicaragua, es que va más allá del gobierno, ¿no? O sea, estamos hablando del Poder Judicial, el Poder Legislativo. Cuando voy a analizar esas decisiones tomadas en los últimos 2 años y algo, pues, ¿no? Entre finales de 2020 y ahora, cuando voy a analizar, decir, hombre, es increíble que en este país no se castigara la traición a la patria. Más aún, no se estipulara legislativamente la traición a la patria y por supuesto no se les castigara en la práctica. Es decir, en otras palabras, la traición a la patria quedaba impune. Es impresionante. Vos revisás y siempre quedó impune. Todos los traidores quedaron impunes. Hasta que el pueblo dijo, basta ya. La traición a la patria se paga. Ese es el significado político para mí de lo que ha acontecido en términos legislativos y judiciales, y por supuesto políticos, en los últimos 2 años y algo más. Fíjense, por ejemplo, a quienes estuvieron impunes siempre. Empecemos con aquel cura, otra vez los curas, que era el obispo de la diócesis de Nicaragua, que abarcaba Costa Rica, que tenía residencia en León y que vende el movimiento independentista simulando que está al frente de ese movimiento y se lo vende a los colonizadores, al rey de España. Perdió, después quedó, su castigo fue, le olvidó la historia y tuvo que salir de aquí, se fue a morir a otro lado, porque después que él conquista la independencia al margen de su voluntad,
Él fue despreciado, pero nunca castigado. Traicionó, entregó el movimiento, retrasó, demoró pues 10 años la independencia, porque eso fue en 1810. 10 años, 11 años demoró la independencia. Gozó del prestigio en aquel momento y era el depositario del poder real. Y no pasó nada. Y eso que me voy a saltar la parte de Manuel de la Cerda y todo lo demás, las tradiciones que hubo. Pero me quiero detener con Morazán. Morazán fue víctima de tradiciones en Nicaragua, en Costa Rica, sobre todo Costa Rica, ¿verdad? Con Braulio Carrillo y demás. Pero Costa Rica en todos lados lo traicionaron. Y después le hacen... O sea, es la hipocresía de la burguesía, ¿no? De la oligarquía. Después le hacían panegíricos, los colocaban como ejemplo, lo bautizaron como el prócer de la unidad centroamericana, pero todos lo habían traicionado. Al colmo que lo fusilan. Te doy otra más. Eso en tradición, entre fuerzas políticas. Sigo con dos más. ¿Qué fue lo que ocurrió? Después que termina la Federación Centroamericana y fusilan a Morazán, en esa década de los años 40 del siglo XIX, hubo un ir y venir de los comerciantes, de los terratenientes de la época, ante los representantes ingleses, que era la potencia dominante, y la potencia emergente, gringo, para ver quién apadrinaba a cuál fuerza para hacer negocios con territorio nicaragüense. ¿Cuál es el propósito fundamental? El río San Juan, que ya en aquella época había empezado a declinar como una vía de transporte acuático, sobre todo después de la Guerra Nacional, pero que seguía siendo una exuberante forma de hacer un negocio rápido. La prueba es que Vanderbilt hace el negocio de su vida, ¿verdad? Apoderándose de esa ruta a finales de los años 40. Pero habían otros que eran competidores de Vanderbilt, Nica, que andaban buscando cómo conquistar a los ingleses, y que los ingleses se metieran hasta el río San Juan, que aprovecharan toda su ocupación de la costa caribe nicaragüense, la hondureña, la tica, Belice, para llegar hasta el río San Juan y apoderarse del río San Juan, entonces entregarles o ser socios con ellos de los negocios y sacar a Vanderbilt de la jugada, por ejemplo. Pues, lo que te quiero decir es que eran capaces de todo, de todo. Después vino el Máximo Jerez, y en aquel pleito que hay entre los timbucos y los calandracas, ¿verdad? Resulta que el tipo, furioso porque no puede derrotar a los timbucos, se va o manda a contratar a los filibusteros. O sea, qué peor tradición que esa. ¿Ah? Manda a traer a Byron Cole. Byron Cole contrata a Walker. Después le dan para enamorarlo y que se vinieran aquí, que eran gente, un delincuente. Walker sacó de las cárceles a delincuentes, de los muelles, de los puertos, sacó a borrachos, pendencieros, asesinos, ladrones, los enfundó con un uniforme militar, les entregó un fusil y les dice, además les prometió, porque se lo dijo Jerez, les van a dar tierras, les van a dar nacionalidad, vamos a ir a mandar. Y Walker, que tenía la obsesión de sumar Nicaragua a Estados Unidos, a los estados del sur. No había estallado la guerra civil en Estados Unidos. Entonces aquí venían esos delincuentes a matar nicaragüenses, pero además les daban como premio enormes cantidades de tierra. Eso fue así. ¿Y qué pasó con Jerez? Lo nombraron canciller y se fue a negociar el Tratado Cañas Jerez, que desgraciadamente lleva hasta su apellido,
en el cual regalé el Guanacaste a los ticos, porque los ticos, después de haberse metido a la guerra aquí para sacar a Walker, se retiran después por el cólera, les matan una gran cantidad de soldados, pero después ellos quedan con una gran cantidad de armas porque ellos ya están amarrados con los ingleses. Su plan era venir hasta Granada, desde finales de los 40. Y habían encontrado nicas en Granada que ya estaban aliados con ellos para que Granada fuera parte de Costa Rica. Todos esos planes se frustran con la guerra nacional. Fíjate bien, mira qué desgracia. Allí en Granada se hayan amarrado con los ticos y los ingleses para ocupar toda la parte sur del país. Arriba, llegar hasta Granada, por lo tanto Carazo, hasta Granada. O sea, Nicaragua hubiera empezado en el departamento de Masaya, en sus planes. Y nos hubieran quitado hasta el Rama, Bluefield, para abajo. Y la oligarquía granadina estaba amarrada. La prueba de eso es que en la Guerra Civil de Costa Rica, los principales, o parte de los oficiales, eran de Granada. Por ejemplo, pues, pero bueno, ¿qué pasó con Máximo Eres? Premiado. Jamás fue enjuiciado. Y entonces quedó normalizado que acudir a una potencia extranjera no era problema, pues, y ahí. Es que ese es el hombre de los gringos, es que ese es el hombre de los ingleses, ese es el hombre de los españoles. Así. Entonces cada quien se ufanaba, ¿no? Yo soy el depositario de la confianza de. Entonces llegaban al gobierno y comenzaban a robar a los descosidos. La grande fortuna de muchas familias que se las dan de prestigiosas, leonesa, granadina, matagalpina, chinandegana, ribense, provienen del saqueo del erario público y del robo descarado de las tierras a los indios de Nicaragua, como por ejemplo lo que ocurrió en Matagalpa, con todos los indios sebacos, con todos los indios de San Ramón o de Muymuy y de Matiguá, que les robaron sus tierras, los asesinaron y les robaron todo. Entonces el Estado, el gobierno, lo han ocupado esta fuerza siempre para las dos cosas: para entregarle los destinos del país a potencias extranjeras y para saquear el país. Ese es su estilo, su forma de hacer política. Desgraciadamente eso ha sido así y nunca ha sido castigado. A ver, ¿qué jefe de los nicaragüenses, obviamente, qué jefe de la contrarrevolución fue enjuiciado, sentenciado y castigado por haber solicitado y obtenido el financiamiento de Estados Unidos para la guerra contra el país? Digamos, decime uno. Y habían curas metidos, bastantes, que se fueron a cabildear para eso. Y nadie fue juzgado. Más, sigo. Toño Lacayo, ya fallecido, y Violeta Chamorro renuncian políticamente, porque nunca lo hicieron jurídicamente, además que no se puede hacer, pero bueno, renuncian a la indemnización a la que tiene derecho el pueblo de Nicaragua por la destrucción del país a manos de Estados Unidos en los años 80, que a su vez es causada por la traición de un sector de los nicaragüenses, de los políticos oligarcas. La Corte, el máximo tribunal del mundo, decide: Nicaragua ha sido víctima de una agresión y merece ser indemnizada por los agresores, y tal es el monto que les debe pagar. Y la señora Chamorro y el señor Lacayo dicen: no, ahí quédense con sus realitos, pobrecitos los yanquis, tan pobres, que se queden con eso. Nunca fueron enjuiciados. Eso es traición a la patria. Después, entre Lacayo Chamorro, Alemán y Bolaño,
emprendieron la destrucción de los bienes del Estado vendiéndolos a precios de guate mojado. Y no solamente estamos hablando de instalaciones o de empresas, sino también de tierras que se encargaron de liquidar cooperativas enteras. Y empezaron los extranjeros a ser dueños de una gran cantidad de cosas aquí. ¿No te acordás que las minas, los recursos mineros eran del Estado? ¿No te acordás? La nacionalización de las minas fue una decisión de la revolución. ¿No te acordás de eso? ¿Y quién revirtió eso? Ellos, desde la chamorra. Total, ahora ya no se puede hacer gran cosa. Y vos tenés ahora las minas en Nicaragua, los recursos mineros en Nicaragua en poder de colombianos, canadienses, estadounidenses. Y el oro se lo siguen llevando. ¿Quién les entregó eso? Ellos. ¿Cuándo han sido juzgados? Nunca. Entonces, por eso yo digo que es un hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Nunca más. El que traiciona a la patria será enjuiciado. Se le dará oportunidad de defenderse. Será enjuiciado si es declarado culpable. Pierde su nacionalidad y pierde sus bienes. No es posible seguir haciendo política en este país obteniendo recursos extranjeros. No es posible. Es que de verdad es fuera de toda lógica. No hay país donde eso ocurra. No, bueno, no hay país, no. No hay país colonial, colonizador que permita hacer eso. Revisan a todo eso resabios de imperio que hay entre las colonias europeas de Estados Unidos y el propio Estados Unidos. Van a ver que ninguno lo permite. Se ponen bravos cuando descubren eso y castigan. Bueno, entonces eso es, pues, o sea, la traición a la patria no es hacer política. Es eso, es traición y se castiga. Y perdés tu condición de nicaragüense y perdés todos tus bienes en Nicaragua. Así se castiga la traición a la patria. Podés hacer la política que querrás, te podés oponer al gobierno como querrás, excepto vendiendo tus intenciones a gobiernos extranjeros y recibiendo dinero para destruir tu país. Ahí ya no. Te puedes hacer lo que te dé la gana. Yo creo que por eso es tan importante lo que ha ocurrido. Sí. Y han sido medidas que se van tomando sucesivamente, pero también se van pensando y se ejecutan. No es posible, repito, que siga normalizada la traición a la patria como parte del quehacer político. No es posible. Basta ya. Eso es lo que hay. Es un grito. Basta ya. Dejen. ¿Te querés oponer al gobierno de Daniel? Pues hace tu política ahí, pues anda a buscar cómo conquistar a la gente. Pero no traiciones buscando reales con los yanquis ni con los europeos. Anda a ganarte la confianza de la gente. Anda a presentar un proyecto mejor que el nuestro. Anda a demostrar que vos sos tan consecuente o más consecuente que nosotros en la defensa de los intereses de la gente. Anda a hacerlo. Como decíamos acá, anda a mojate, ya sabes qué cosa. Cuando uno va a cruzar un río que se moja, ya sabes. Anda a mojátelo, pues. Trabajando en la base, ¿vale? Conquistar a la gente, ¿vale? Pues. Pero no invitando a la gente a ser una colonia de Estados Unidos o ser subordinado a las colonias europeas, no. Invitando a la gente a ser un gobierno de ellos mismos. Vamos a ver si es cierto. ¿Me entendés? Pero queda excluida de la fórmula política en Nicaragua la traición a la patria. El que lo hace, la paga. Es una, ¿cómo te dijera yo? Una ley popular esa,
El que las hace la paga. Todo el mundo lo dice, ¿no? Te lo enseñan en la familia eso. El que las hace la paga. Hasta ahora no era así. Incluso nosotros mismos, es que se han amarrado con los yanquis. Hey, pero castigarlo. Que no quede impune eso. No, mira que el colmo de nosotros, de lo permisivos que hemos sido, se van del país, ¿verdad? Y todos siguen recibiendo su pensión de links, el monto de las ganancias de su empresa, de los alquileres de su vivienda o de sus tierras. Y con ese dinero que lo sacaban de Nicaragua, financiaban sus actividades para destruir Nicaragua y para fortalecer la alianza la alianza entre mercenarios que a su vez han sido contratados por Estados Unidos. El colmo, ese es el colmo de nosotros. Uno de los primeros que salió huyendo de aquí, montones de propiedades, y por remesa, por depósitos en las cuentas. ¿Cómo es posible? Entonces hasta que se dijo, ya no, ya está. Esto es sumamente importante, en mi opinión, es un parteaguas histórico. Así lo debemos asumir. Perdón. Y entonces ahora les quiero contar, relatar otras tradiciones. Empezando con el montón de tradiciones que le jugaron a Sandino. Cada vez más me he convencido que el asesinato de Sandino no es un acto, digamos, un acto de mano militar y tomado por un embajador con autorización de su presidente y un súbdito como era Somoza García, sino fue el resultado de una conspiración que empieza en 1928. Vamos a contar esas cosas. Son las 7 de la mañana. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son 7 de la mañana. Son las 7 de la mañana con 3 minutos. Miren. Quiero contar estas cosas. Les voy a contar algunas que yo estoy seguro que pocos la conocemos. Para que entendamos la circunstancia histórica en las que se desenvolvió Sandino en los años entre el que él toma la decisión, yo sigo la lucha porque yo no quiero que los gringos estén en Nicaragua, y el momento del asesinato. Siempre hemos creído o siempre hemos asumido que todo empezó después de la salida de los marinos, y no fue así, en mi opinión. Yo me baso en lo que he leído. Yo no soy historiador. En lo que he leído y he estudiado, pues, de toda la documentación de distintas fuentes. Y en mi opinión, a Sandino es víctima de una conspiración apadrinada por Estados Unidos y ejecutada por conservadores y liberales, incluyendo a los dueños de medios de comunicación de la época, que son parte de esa conspiración que culmina con el asesinato de Sandino, ese punto culminante, pero que no termina ahí, porque después se encargan de encubrir ese asesinato, de ocultar la obra de Sandino, de silenciar el nombre de Sandino al amparo de la dictadura y de disfrutar de las riquezas del país que se las habían repartido entre los ricachones de la época.
Pero no es verdad, creo yo, que esto solo fue el somocismo. No, esto fue una decisión de las clases dominantes y disfrutaron de los resultados de esa decisión hasta que llegó el pueblo de Nicaragua y los mandó a parar. El 19 de julio de 1979. Quisieron volver a hacer las mismas, la hicieron y llegó Daniel y los mandó a parar. Bueno, fíjense. Sandino siempre en su correspondencia siempre tuvo palabras durísimas con los presidentes de la época de Estados Unidos. Durísimas. Y siempre los denunciaba con fuerza, con fuerza. Nunca anduvo ahorrándose calificativo. Fíjense. Recordemos cómo empieza todo, ¿no? Esto es importante recordar. Recordemos cómo empieza todo. Los yanquis sacan a sus tropas en 1925, después que habían logrado imponer una forma de dominación de Centroamérica con un famoso tratado en del cual eran garantes ellos mismos. Ellos redactaron el tratado, ellos incitaron a la firma de ese tratado a los gobernantes centroamericanos de la época y luego se convirtieron en los garantes y ejecutores de ese tratado, que básicamente consistía en que ninguna fuerza política que desalojara del poder por la vía armada a otra fuerza política iba a ser reconocida por ningún gobierno centroamericano ni por Estados Unidos. Eso fue en 1923, si mal no recuerdo, en el 25 se van las tropas yancas, pero quedan una delegación militar y etcétera. Y entonces, fíjense, otra equivocación que creo yo hemos incurrido algunos. Emiliano Chamorro, el caudillo conservador, que fue el que entrega el país a Estados Unidos en los años 20 del siglo XX, cuando firma el tratado Chamorro-Bryan, le regala una base en Golfo Fonseca, otra en Corn Island, le da sécula secular en la ruta del canal, recibe $3 millones que después se los da a los banqueros. Él y Adolfo Díaz. Ese individuo no es cierto que le da el golpe de Estado, el famoso Lomazo, en 1926. No es cierto que da ese golpe de Estado porque él quería ser presidente. No, él defendía los intereses de los banqueros gringos, que ven amenazados esos intereses porque hay un presidente que se ha alejado de Chamorro, que representa a los banqueros, y está haciendo su propia política. Además, era conservador supuestamente para ellos. Su vicepresidente era Juan Bautista Sacasa, otro que no estaba en ese momento vinculado al capital financiero gringo. Entonces, ven un peligro de que ya no van a tener la finanza, ya no van a poder hacerle los préstamos leoninos a Nicaragua, y entonces, mira, no freguen, ¿qué hay que hacer con ese hombre? Vos lo pusiste, quitarlo. Estamos hablando de Bartolomé Martínez, pues. ¿No? Se van los gringos, ponen a Carlos Solórzano, que sigue la línea de Bartolomé, que había completado el periodo del tío de Emiliano Chamorro. Emiliano Chamorro deja la presidencia y le entrega él escoge al candidato del Partido Conservador, que era la fuerza política de Estados Unidos, y escoge a su tío. El tío se muere en el poder, lo sustituyó su vicepresidente, que es Martínez. Termina el periodo, hay elecciones, Martínez impulsa su propio Partido Conservador, que margina a Emiliano Chamorro, y ahí es donde los banqueros se arrechan y ay, ¿qué pasó? Si te pagamos para eso, y ahora ya
te quitaron del poder, ¿qué pasó con eso? ¿Qué hay que hacer? Y llega Solórzano con Sacasa, porque lo que hace Martínez, muy hábil, es sacar de ambos lados gente que supuestamente iba a lanzar un proyecto nacional, fundan un banco, etcétera. Pues. Sacasa es un hombre educado en Estados Unidos, esto es importante. Ahí se hizo médico. Ya había ido a implorarle a los gringos, ay, dame permiso por volver a la política, porque él se sentía liberal. Incluso en algún momento dijo que era celayista, ya después se alejó de eso. Y los liberales estaban proscritos de ocupar la presidencia en Nicaragua por los gringos, sobre todo si era celayista, estaba listo y servido, estaba en la Constitución. Bueno, entonces, Solórzano estaba de presidente, Sacasa de su vicepresidente, los gringos, sacan los gringos sus tropas, los banqueros se ponen bravos por eso también, y son los que hochan, y ahí, ¿qué pasó, Chamorro? Mira, andaba, hay que hacer. Entonces Chamorro da el famoso lomazo. Que ahí empiezan las traiciones otra vez. Porque Solórzano acuerda con Chamorro entregarle el poder e impide, ¿verdad?, que los jefes militares de los departamentos combatan a Chamorro, que se ha tomado la loma, pero solo se tomó la loma. Le manda un telegrama. Oigan este telegrama. Después de la toma de la fortaleza de Tizcapa, le dice Solórzano, ¿no?, y la entrega de la penitenciaría, hemos llegado a un entendimiento con el general Emiliano Chamorro de carácter político-militar, quedando él con el cargo de general en jefe del Ejército de la República durante el tiempo que sea necesario para restablecer el orden constitucional. Fíjate bien. Esperando que tanto usted, le dice a sus delegados en todos los departamentos, como los amigos de ese departamento, comprenderán lo difícil de la situación por la que atraviesa la República y sabrán ponerse a la altura del deber que nos impone un bien entendido patriotismo. ¿Estamos claros? Comandante General Solórzano. Él ya se ha reunido con el embajador gringo. Y el embajador gringo le dice, porque cómo salir, pues, una salida honorable, le dice. No se preocupe, no lo vamos a matar, no le vamos a quitar sus cosas, pero entregue el poder al general Chamorro. No es cierto que Chamorro desafía a los gringos, no es verdad. Él se hace la presidencia, después buscan una fórmula, ¿verdad? Porque los gringos decían, Chocho, espérate, y si no te acordás del tratado, si no podemos reconocer a Chamorro, pues entonces espérate, pues. No lo vamos a reconocer, pues espérate, vamos a ver qué hacemos. Vamos a poner a Adolfo Díaz. De verdad, en serio. Y entonces hacen una maroma ahí en el Congreso y Emiliano Chamorro queda ahí ministro de Defensa y ponen a uno que duró un día y después, ¡pum!, se lo entregan a Adolfo Díaz, la presidencia. Después de lomazo. Entonces, entre tanto, se suponía que si se renunciaba a Solórzano, el presidente tenía que ser Juan Bautista Sacasa, que era el para eso había sido electo. Pero como era liberal, no inspiraba la confianza a los banqueros, menos a los intereses del gobierno en Nicaragua, del gobierno de Estados Unidos en Nicaragua, entonces deciden que no. Sacasa estaba fuera del país. Además, pues. Entonces, cuando Sacasa se decide a venir a luchar, se pasa por Guatemala, etc., Moncada se levanta en armas. ¿Quién es Moncada? Un camaleón de la política nacional. Moncada era conservador de Adolfo Díaz. Es el que mete preso a Luis Mena. Allá en 1910, 1911. Pero él era conservador. Después se hacía liberal por oportunidad. Porque él tenía fundadas esperanzas de que
Después de Solórzano iba a ser él, el presidente. Y entonces se alza en armas. Entonces cuando está alzado en armas, o sea, Casas se da cuenta, se ponen de acuerdo, como él era el vicepresidente y por lo tanto presidente legítimo, designa a Moncada como jefe, un ministro de defensa, pues, jefe del ejército. Y empieza la lucha. 1927. Y entonces a eso es que viene, 1926. A eso es que viene Sandino a sumarse a esa lucha. Y después viene otra tradición. A Moncada lo que le interesa es la presidencia. Y empieza a apuñalear a todo el mundo. Cuando ya es evidente que la fuerza que encabeza Moncada, porque él era el jefe, y entre los cuales está el general Sandino, cuando ya está clarísimo que van a tomar el poder, que van a derrocar a Chamorro, que ya tienen rodeado a Chamorro, entonces la fuerza conservadora le tienden una trampa a Moncada y en Buaco y lo que llega a salvar Sandino. Pero en general en el país el balance militar es a favor de las fuerzas liberales. Entonces llega a salvar Sandino a Moncada, lo salva y pueden ir hasta Managua, y Moncada, que lo que le interesa es el poder, se siente incómodo con que Sandino lo haya salvado, y peor que lo esté presionando para, vámonos hasta Managua. Y aparece entonces ya los gringos están mandando a su mediadora, Henry L. Stimson, que después fue secretario de Estado, que había sido el asesino de Filipinas, por cierto, que ahí venía, de asesinar millones de filipinos. ¿Ya? Entonces viene Moncada y traiciona a Sacasa, porque acepta con Stimson que Sacasa no es el presidente, que es Adolfo Díaz. Lo puñalea. Sacasa se muerde la traición y decide esperar su turno y se va para Guatemala. Traiciona a Sandino, Moncada. Bueno, ya aparece entonces, ya él se siente liberal. Y después le voy a contar algo que dice Moncada de eso. Pero ¿por qué él era liberal? Entonces traiciona a todo el mundo porque su afán es llegar al poder. Y él siente que con los gringos que puede llegar al poder, como efectivamente fue. Te traicionó a todo el mundo. Y el premio fue la presidencia. Y él muere tranquilo. Después incluso hizo algo atroz, mano. Con el terremoto del 31 dejó al garete, Nicaragua. Pero bueno, ya esa es otra cosa. Entonces, muy importante, pues. Vamos a seguir con esto porque van ustedes a oír algunos detalles feísimos, pues. También es importante que hubo cambio de presidente en Estados Unidos y llega al poder después de Wilson, llega Calvin Coolidge. ¿Quién era este hombre? Voy a leer un párrafo que lo cita Gregorio César en Pequeño Ejército Loco. Un párrafo de un historiador estadounidense llamado James Truslow Adams. Escribió un libro en 1945 que se llama Historia de Estados Unidos. Y él describe cómo era este individuo que llegó a la presidencia de Estados Unidos. Calvin Coolidge, que Sandino lo acabó durante toda su presidencia. Oigan cómo lo describe. Callado, sin cultura ni gustos intelectuales, con una mente que en muchos aspectos era ordinaria y vulgar. Poseía, sin embargo, cierta astucia y cordura de yanqui endurecido. Ahí después les digo qué es eso. Que le hacían aparecer ante muchos como un guía prudente y seguro. Sus intereses eran limitados y al parecer conocía y le importaban muy poco los asuntos internacionales y los problemas más vastos del mundo de posguerra, después de la Primera Guerra Mundial. Sus comentarios sobre las deudas cuando se hablaba de reducirlas, alquilaron el dinero, ¿no es cierto? Da harto justamente la medida del hambre. Recuerden que este tipo es el que le toca administrar la Gran Depresión en Estados Unidos, que fue el primer crack de la economía capitalista de Estados Unidos.
que lanza la miseria y mueren de hambre en millones en Estados Unidos. Eso fue horrible. La Gran Depresión duró como 5 años. Salen de eso con la Segunda Guerra Mundial. Y después llega Roosevelt con la nueva política y no sé qué y no sé cuánto. Bueno. Este es el tipo que está el presidente en Estados Unidos. ¿Qué significaba para ellos un yanqui endurecido? Yanqui primero se lo decían a los del sur, ¿verdad? Endurecido, que era un tipo de esos que de armas tomar, que era el que mandaba, que imponía por fuerza, que no se anda con cuentos, que no es blandén. Ese, un asesino, pues. Un vaquero metido ahí a Estados Unidos. En esos términos, pues. Un fascineroso, un bandolero, pues. Entonces, decía, eso, o sea, era evidente que este hombre, Coolidge, no iba a ser nada diferente a lo que sus predecesores habían hecho contra Nicaragua a lo largo de décadas. Era evidente, pues. Más bien podía endurecer como efectivamente fue. Aquellos, dice Gregorio Seltzer, aquellos que vivieron y sufrieron en carne propia los resultados de los altruistas propósitos de Mr. Coolidge fueron los nicaragüenses como de costumbre. Pero esta vez no lo iban a hacer en silencio. Aquí voy a contarles algunas cosas que yo estoy seguro que son poco conocidas, que las cuenta Seltzer en su libro. Son poco conocidas por la mayoría. Están en ese libro, pero tenemos pereza y no lo queremos leer. Les voy a contar algunas cositas que cuenta ahí Seltzer. Pero esta vez los nicaragüenses no lo sufren en silencio, dice Seltzer. La sorda rebeldía estalló a través de la figura y la pasión de un obrero que sin cultura ni riqueza a su alcance mantuvo en jaque al poderío norteamericano, volcado en dinero y armas, y que ante la admiración del mundo reivindicó para nuestra América el derecho a gobernarse sin tutorías ni injerencias extrañas. En momento alguno cejó la resistencia nicaragüense a la opresión y explotación de los norteamericanos y a la vergonzosa entrega que de su propia patria realizaron Chamorro y Díaz. Por cierto, ¿por qué que Emiliano Chamorro fue castigado por la traición a la patria? Si fue el caudillo de los conservadores, hizo pacto unido otra vez con Somoza García y murió tranquilamente en su casa, además con montones de hacienda. ¿Por qué que Adolfo Díaz pagó por su crimen? No fue a morir a Costa Rica, de lo más tranquilo. Fíjense, entonces está diciendo el compañero Gregorio Seltzer que aquí nadie se rindió. Y oigan algunos ejemplos, antes de Sandino. Tanto es así que en cierta oportunidad los marinos se vieron precisados a asaltar, los marinos yanquis asaltaron la redacción del diario La Tribuna en febrero, otra vez febrero, de 1921, porque en La Tribuna habían censurado, habían cuestionado, habían criticado a los marinos por sus desmanes en Nicaragua. Fíjate bien, La Tribuna, recuerden, en esos tiempos los diarios eran la voz de la opinión pública. No había radio, no había televisión, no había internet. Ya, entonces todo el mundo, los que sabían leer y escribir, que era como el 20%, pero se guiaba por lo que decían los diarios. Y si vos salías en un diario, un rumor, lo que fuera, que rápidamente se esparcía, eso era catástrofe. Había una columna famosa ahí que se escribía en uno de los diarios que ponía todos los chismes habidos y por haber de la época, de la alta sociedad, por supuesto. El pueblo no era protagonista nunca de los diarios, nunca más que en los crímenes o en los despojos, ahí sí. Pero de las cosas que le pasaba al pueblo, eso no era noticia. Pues bueno, entonces La Tribuna se atreve a criticar a los marinos. Entonces vienen los marinos arrechos y se fueron a meter a la redacción. ¿Vos crees que alguno de ellos fue juzgado?
1921. O sea, estaba terminando Emilianito. Su presidente había ganado Diego Chamorro las elecciones. A fines de 1921. Ah, bueno, espérate. Sí. A fines de 1921 y principios de 1922 se produjeron nuevos choques entre patriotas y extranjeros. ¿Y saben qué pasó? Los marinos mataron a 5 nicaragüenses. ¿Te fijas por qué siempre decimos que los que hoy vivimos y disfrutamos de esta patria estamos sobre un enorme pozo repleto de la sangre patriota derramada a lo largo de tantos años? ¿Quién conoce estos 5 nombres? ¿Quién? Su familia, sus hijos, sus descendientes, su madre, su padre. ¿Quién los conoce? 5 nicaragüenses perdidos en la historia, asesinados por los marinos yanquis en 1921 entre 1922, y 5 heridos. Hubo indemnizaciones y excusas, cuenta Seltzer. Y aunque esta vez los marinos fueron sentenciados a 10 años de prisión, fíjate, y no juzgan a los marinos por haber matado, los sentencian a 10 años y al mes les conmutaron la pena y los dejaron en libertad. A los muertos no se les comunicó su muerte, dice Seltzer. ¿Ya? Y entonces viene ya lo que le dice Gregorio. Todo esto que ha pasado no impidió que Chamorro, representante de los bancos norteamericanos, se adueñara del poder, mediatizando esa casa. Los banqueros habían visto con inquietud las medidas de recuperación nacional dispuestas por Bartolomé Martínez. Y así viene todo lo del golpe. Fíjate bien, mira cómo esa casa de traidor le quita la presidencia los yanquis, ¿verdad? Que les correspondía. Después, el pacto de Stimson, le dicen que tampoco va a ser presidente después, sino que va a ser Moncada. Lo sacan de la jugada. Dicen, tal vez en el 32. Ahí aguantate. Entonces el tipo bravo se fue a vivir a Guatemala, porque él era médico. Y estando en Guatemala, después que Moncada lo traicionó, después que los gringos le pegaron la patada, por más que se había arrodillado, Moncada lo compra y le manda a decir que le va a dar el cargo más importante, después del jefe del ejército, el cargo más importante para ese tipo de gobierno era ser embajador en Estados Unidos. Y lo nombra él y él acepta. Incluso hay un periódico guatemalteco citado por Máximo J. Sotojal, donde dice que el Diario de Guatemala se llamaba, donde refiere lo de esa casa y dice, a esa casa lo entrevistaron y le preguntan sobre Moncada. Y esto fue lo que respondió Sacasa sobre Moncada. Hombre preparado y rodeado como está de buenos elementos. Bajo su mandato Nicaragua debe progresar y deseo vehementemente que el país entre a gozar de una paz duradera y que las armas de combate se conviertan en instrumentos de trabajo por el porvenir de la patria. Sacasa. Y entonces se va de embajador a Washington a ganarse la credencial de demócrata y que lo autoricen ser el candidato de ellos en las elecciones del 31. Y así fue. O sea, Sacasa es un hombre en el que no se puede confiar, pero Sandino terminó confiando en Sacasa, creyó en sus buenas intenciones. Esa es la verdad. Quiero contarles otras cosas. Fíjense, en aquellos tiempos había una especie de federación internacional de mujeres. Pues empezaban las organizaciones de mujeres a tener
determinada incidencia en la política mundial, sobre todo sectores medios y sectores altos de las respectivas sociedades, mujeres que luchaban por el derecho al voto para comenzar. Porque las mujeres en gran parte del planeta no tenían derecho a votar. Incluso aquí en Nicaragua es tardito que le reconoce ese derecho a los varones en Nicaragua, en la dictadura de Somoza. Entonces fíjense, una señora que se llama Elena Arizmendi era la secretaria general de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas e Hispanoamericanas. Y le manda una carta a la mujer de Coolidge. La mujer de Coolidge se llamaba Anna Grace Coolidge Goodhowe. O Hue, quién sabe cómo se pronuncia. Entonces, la mujer de Coolidge tenía fama de ser más inteligente que él. En serio. Algunos dicen que incluso las buenas decisiones que pudo haber tomado Coolidge es porque su mujer las tomaba, porque él era un bruto. Y entonces, y además tenía fama de ser buena gente. Eso lo creían estas señoras que hicieron esta carta. Entonces le mandan una carta el 18 de diciembre de 1928. Es importante la fecha. 18 de diciembre de 1928. Ya pasó la farsa electoral donde los yanquis instalan o declaran que es presidente Moncada. Ya pasó. Ya pasó que los marines se fueron organizaron los tribunales electorales. El presidente de Estados Unidos designó quién era el presidente del colegio electoral, de lo que fuera. Que era un militar. Y ese militar designó a militares en cada uno de los consejos electorales de los departamentos. Esto es auténtico, eso está ahí testimoniado gráficamente y también por escrito. Ya pasó eso. Los yanquis se encargaron de contar los votos, de decir quién podía votar y quién no. En serio, todo eso es verdad, eso está históricamente demostrado. Es que es terrible lo que ha pasado en este país. Y entonces ya pasó eso, ya decidieron que Moncada era el presidente, y en ese periodo de transición, porque Moncada asumía el 1 de enero de 1929, es que entonces el 18 de diciembre del 28 le mandan esta carta a la mujer de Coolidge. Oigan esto. Como más de una vez ha dado prueba de poseer rectitud de criterio, le dice Elena Arizmendi a la mujer de Coolidge, y un magnánimo corazón, como se hablaba, era en esa época, nos tomamos la libertad de enviarle un extracto de los informes que procedentes de Nicaragua han llegado a nuestro poder y que ponen de manifiesto los ultrajes, torturas y crímenes a que han estado sujetos muchos inocentes y patriotas nicaragüenses. Por ejemplo, y aquí le sintetiza Elena Arizmendi los informes que ella ha recibido de lo que está pasando en Nicaragua. No estamos hablando de la lucha en la Segovia, donde está Sandino. No. No estamos hablando, no vamos a hablar, ella no está hablando de las quemas de rancho, del asesinato de las familias campesinas a manos de los gringos. Va a hablar de otra cosa. Pero es Nicaragua bajo la ocupación de los yanquis. Por ejemplo, dice Arizmendi, Napoleón Parrales, a quien los marinos norteamericanos saquearon su casa en Diriamba. Don Fernando García, asesinado en Managua por los marinos norteamericanos. Julio Mayo, arrestado sin causa y maltratado por los marinos. Julián Moreno, estropeado y lastimado injustificadamente. Hernando Moreno, a quien marinos incendiaron su casa. En la ciudad de Granada y Managua, como es público y notorio, muchas mujeres han sido ultrajadas por marinos, y de tal manera que, como usted debe saber, el Congreso les ha ofrecido compensación monetaria. En Estelí, 3 marinos intoxicados, borrachos, asaltaron y quemaron la casa de habitación del obrero honrado Pascual González, quien después recibió la muerte.
a manos de marinos. O sea, borrachos se meten a la casa del obrero, seguramente porque tuvo alguna expresión patriota, saquean la casa y después lo asesinan. Pascual González. ¿Dónde está el nombre del compañero Pascual González, el patriota Pascual González en nuestros altares? ¿Qué sabemos de él? Perdido en la historia. De eso hace 100 años casi. Asaltan, queman la casa y asesinan al pobre hombre Pascual González. Y muchas vejaciones y crímenes más, dice Arismendi, de igual índole, cometida con gente nativa de Nicaragua por marinos norteamericanos y no en la zona de guerra, sino dentro de las poblaciones pacíficas, le dice Arismendi. Entonces, bueno, Liga Internacional de Mujeres Ibéricas. En nombre de los nobles sentimientos internacionalistas que nos inspiran, rogamos a usted atentamente se interese por la intervención armada en Nicaragua, que la intervención armada en Nicaragua toque a su fin. De este modo, su ilustre esposo, antes de dejar la Casa Blanca, habrá resuelto un problema de humanidad. Confiamos en que usted, con su poderosa influencia, haga que se refleje en Nicaragua la ley incomparable de Cristo. Le dice Arismendi porque se avecinaba la Navidad. Por lo cual, los patriotas nicaragüenses de ambos sexos le vivirán eternamente agradecidos. Por supuesto, eso no fue así. ¿Ya? Son las 7:36. Ahora les quiero contar esto. Mira, le voy a leer completo esto. No, completo no, pero la parte más importante. Fíjense, yo estoy hablando de 1928, ¿verdad? Ya está la guerra en los crudos. Sandino está enmontañado con su gente, ha crecido el ejército. Entonces Sandino le manda una carta a un amigo. 1 de abril de 1928. Ese amigo se llama Carlos Cepeda, era doctor. No sé si abogado, médico, doctor. Y esta carta refleja, o sea, las condiciones dificilísimas que atravesaba el ejército de Sandino. Cuando digo dificilísima es, imagínense lo más difícil posible. Y es conmovedor como Sandino implora que le ayuden a sostener ese ejército. Y van a escuchar a ustedes en qué condiciones estaban. Esta carta fue publicada en Santo Domingo, República Dominicana, el 1 de abril de 1928. O sea, probablemente fue escrita entre febrero y marzo. Recuerden que en aquellos tiempos la correspondencia tardaba mucho. Precisamente por eso es que Sandino no se da cuenta años más tarde, o un año más tarde, de la traición de Pedro Cepeda en México, que casi le cuesta la vida a Sandino. Pero bueno, dice en la carta, George Washington, fue padre de una patria, Estados Unidos, y rivalizó en líder libertaria con Hidalgo, el cura Hidalgo, en México, prócer de la independencia, y Simón Bolívar en toda América. Les dice, Washington, padre de una patria, Hidalgo, padre de una patria, Bolívar también. Yo, en cambio, dice Sandino, no soy, según dicen, sino un simple bandido. Injusticia de la nomenclatura, la medida del grande para el chico, el poder del oro que hace vacilar hasta las conciencias más rectas. Oiga, apréndanse esa frase, porque esto es verdad verdadera. Una frase de Sandino. El poder del oro que hace vacilar hasta las conciencias más rectas. Cuando busquen explicación de por qué la fulana o el fulano, el perencejo o la perenceja hoy son sirvientes de los yanquis, encuentren esta frase y van a encontrar la explicación. El poder del oro que hace vacilar hasta las conciencias más rectas.
se lamenta Sandino. ¿Y qué más puedo exigir de ti?, le dice Sandino al doctor Carlos Cepeda, mi buen amigo, cuando sé que todo lo has dado, cuando sé que ya nada tienes, pero que si tuvieras algo, ese algo lo darías por esta tu pobre gente que de todo carece, menos de valor de dejarse matar por la libertad y la independencia de su suelo natal. Fíjate bien, esta tu pobre gente que de todo carece, menos del valor de dejarse matar por la libertad y la independencia de su suelo natal. Y sigue Sandino. No obstante, y aquí donde te digo, es conmovedor, quiero hacerte una súplica, no por mí, sino por estos pobres muchachos. Auxilios médicos, vendas, gasas, quinina para la malaria, que era la enfermedad terrible. Sandino la padeció más de un año. Y entonces le pregunta Sandino a Cepeda, que no es Pedro José Cepeda el traidor, es Carlos Cepeda. ¿No hay ahí amigos caritativos lo suficientemente generosos que por suscripción privadamente nos hagan este auxilio? Vendas, gasas, quinina. La población civil, cuenta Sandino, también ha sido víctima de las fuerzas de ocupación norteamericanas. Ciudad Vieja, o sea, Ciudad Antigua, San Bartolo, allá en Quilalí, y otras son solo montones de ruinas, gracias al bombardeo de los aeroplanos. Los pocos habitantes que en ellas quedan viven enterrados en cuevas o en simples agujeros en la tierra. Los demás andan conmigo entre las selvas, jugándose con nosotros la última carta, morir con dignidad y con decoro. Hay también entre los heridos mujeres, las heroicas mujeres que en los combates toman el fusil del que cae para siempre, las que nos dan agua, las que nos dan parque. Mientras nuestro pueblo es ametrallado y las mujeres y los niños mueren entre los escombros de sus chozas, destruidas por los aviones de guerra de la nación más fuerte de la tierra, hay periodistas venales y cancillerías que continúan de rodillas ante los mutiladores del pueblo que después de hundirnos simulan darles la mano protectora o toman la administración de sus aduanas y de sus rentas. Hay una amargura con la que denuncia, una rabia contenida que tiene Sandino en esta carta y dolor, ¿no? Dolor por su gente. Y sigue, ¿verdad? Y acusa claramente a los periodistas penales, dice. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Y a las cancillerías de otros gobiernos, todos los gobiernos abandonaron a Sandino. Cualquier parecido con la actualidad no es coincidencia. Entonces dice Sandino en la carta al doctor Cepeda, publicada en Santo Domingo el 1 de abril de 1928. Ellos, periodistas y cancillería, son los que prolongaron la revolución libertaria de nuestra patria. Ellos son los que aconsejaron a Inglaterra que mandara el Columbus, una nave de guerra, a Corinto. Dicen que para dar protección a los súbditos ingleses, que nadie molestaba. Ellos son los que han mandado a Moncada para que me ofreciera dinero y prebendas para que depusiese las armas y poder llegar a Cuba con la piel del cordero. Ellos, los lobos que llevan todavía en la frente el estigma de Nuevo México, de Arizona, etc., y el asesinato de los niños héroes de Chapultepec, de la Escuela Naval de Veracruz, cuando la invasión de los yanquis, y de los patriotas de Filipinas y de Haití. ¿Y qué diremos de Colombia, la heroica mutilada Colombia? ¿Y qué de nosotros que somos cazados como alimañas peligrosas y que para esto no omiten nada
los gloriosos ejércitos que vienen a combatir contra 1500 patriotas, héroes que de antemano han dado su vida con la esperanza de que sea esta la semilla de la verdadera libertad de nuestra América. Fíjense, marzo de 1928, Sandino solamente tiene 1500. El ejército de Sandino llegó a tener 6000 hacia 1932. En menos de 3 años, así creció. 4 años. Estaba prevista la conferencia panamericana en Cuba, antecedente de la maldita OEA. Ahí solo se alzaron la voz de Argentina y de El Salvador, porque México se cayó las tapas. Que yo recuerdo, y creo que había otro país que se alzaron, la única voz a defender la soberanía de Nicaragua en 1928. Entonces le pide al doctor Carlos Cepeda: haz llegar nuestra voz de protesta a Cuba. Y ahí va a ser la conferencia. No ha de faltar algún hombre que con la talla moral suficiente para que diga la verdad de nuestras desgracias. Es necesario dar un retoque a los figurones que destilan ignominia. Adolfo Díaz, Carlos Cuadra Pazo, Emiliano Chamorro, José María Moncada, y presentarlos de cuerpo entero con todas sus lacras y sus llagas. Habla del pueblo nicaragüense, abnegado, sufrido, valiente, resuelto a todos los sacrificios hasta la muerte, hasta el exterminio total. Y que hablen de mí, que hagan las rectificaciones, que soy un bandido porque no he entrado en la moneda pública y porque sobre todas las cosas está mi patria, la patria que todos soñamos, libre y grande. Y si en Cuba no resulta nada, si los representantes de las naciones de habla española no cristalizan el ideal de estos pueblos, no nos queda más que dejarnos asesinar pensando que hemos cumplido con nuestro deber. Sandino, 1928, marzo. Fíjense. Por eso es que uno es sandinista, hermano. Por eso y muchas cosas más, pues. Entonces, fíjense. Los yanquis imponen a Moncada, tieso y parejo. Sandino había lanzado una campaña de boicot a las elecciones que efectivamente los que votan fueron los que los gringos decidieron que votaran, pero de todas maneras el poder militar es de los gringos y los gringos dicen que este es el presidente y ya está, ¿verdad? Entonces Sandino lanza una ofensiva política. Y en noviembre, ya después de la elección del fraude, de la simulación, noviembre de 1928, elabora las bases de un convenio de alianza entre el ejército de Sandino, el movimiento obrero nicaragüense, los partidos liberal, republicano y laborista, con el propósito de presentar un frente unido que tenía el objetivo fundamental de sacar a los gringos de Nicaragua y desconocer a Moncada, convocar nuevas elecciones. ¿Ya? Desconocer a Moncada, proclamar una junta de gobierno nacional y publicar un manifiesto del ejército. ¿Ya? Eso era lo que él ideaba. Esto es la causa de la ruptura con Froilán Turcio, porque los gringos, al mismo tiempo, los gringos lanzan otra ofensiva. Y es jugarle la cucamona a Sandino. Entonces lanzan una ofensiva que tiene varios frentes los gringos. El primer frente es arrebatarle a Froilán Turcio a Sandino. Froilán Turcio era el vocero de Sandino e hizo en ese año, 1927, principio del 28, una labor extraordinaria difundiendo lo que pasaba en Nicaragua. Pero entonces deciden sacárselo a Sandino. Como había habido cambio de gobierno en Honduras, le ofrecen la embajada en Francia.
¿verdad? Entonces Froilan Tour se encuentra la excusa ideal. Cuando Sandino propone esto, le dice Turcio en una carta, mire, fíjese, yo tengo que cuidar al héroe, su labor no es esa, su labor es sacar a los gringos, pero ¿cómo se va a meter a una guerra civil? Usted tiene que reconocer a Moncada. Y aparece entonces también la oligarquía nicaragüense, incluso antes de la farsa electoral de los yanquis, ya empieza a moverse y nombran una comisión bipartidista de personalidades de la época, que ya después de la farsa electoral elaboran una propuesta que la hacen publicar en Honduras para que Froilan Turce se dé cuenta y se la mande a decir a Sandino. ¿Verdad? Pero fíjense, y viene Turcio y le dice, mire, salió este manifiesto. Después que le dice, yo con usted no hago eso, voy a presentar mi renuncia, pero aquí le resumo la propuesta de ellos, que me parece buena, dice el tipo, y quiero saber si la puedo firmar. ¿Verdad? Entonces, Sandino publica el 19 de enero de 1929 un manifiesto dirigido a los liberales. Ya no hay tiempo de contar todo esto, ¿va? Ni modo, pues. Pero fíjense, en ese manifiesto, Sandino deja clarísimo que él con Moncada no quiere nada. Además de que lo que cuenta después, ¿no? Cuando en la carta al doctor Cepeda, cuando cuenta que Moncada le mandó ofrecer reales. Pero él deja claro en ese manifiesto, yo no quiero nada con Moncada. Moncada es un traidor. Moncada debe desaparecer. Los gringos deben irse. Ese manifiesto lo dice claramente. Dice, con la imposición de Moncada parece que el Partido Liberal acepta la venta que de Nicaragua han hecho a los piratas, a los conservadores. ¿Te fijas? O sea, los liberales aceptan lo que los conservadores han hecho, que vendieron la patria. ¿Me entendés? Para citar, dice, al tantas veces traidor de nuestro partido liberal, y habla como liberal Sandino, es la última vez que habla como liberal en ese manifiesto. Prueba de esto es que Moncada me dijo en la cruz de Teustepe ante mi Estado Mayor el 5 de mayo de 1927 que no cometía yo la locura de sacrificarme por el pueblo, que el pueblo no agradece, que me lo decía por experiencia, que el deber de todo hombre es hacer dinero, eso decía Moncada, conseguir comodidad y bienestar personal sin pensar en los demás, que la vida se acaba y la patria queda, y es por eso que no meditó al vender los rifles cuando ya nuestra causa había triunfado. Ese es Moncada, ese es el traidor que hoy hace promesas al pueblo y que se hace llamar liberal. Si no es suficiente lo que me dijo Moncada para tenerlo como un oportunista, la historia está diciendo que tal individuo nunca ha sido liberal. En varias ocasiones ha manifestado que él no es liberal, que liberal quiere, fíjense, Moncada, pongan cuidado, en declaraciones que él da en los años 10, después de que él estuvo con Adolfo Díaz y demás, en esa década, él dio muchas declaraciones a los diarios de la época. En esas declaraciones, Sandino las recuerda y dice, él ha manifestado que él no es liberal, que Moncada decía que liberal quiere decir robo, asesinato, infamia. Fue él quien, siendo ministro de Gobernación en 1910, con los conservadores, con los que pone los yanquis en el poder después de sacar a Zelaya, mandó a ametrallar al pueblo de León. En ese hecho de Moncada contra la libertad del pueblo leonés, murió el joven Luis Somarriba, otro nombre olvidado por la historia, abrazado a la bandera liberal, la cual no soltó hasta que le cortaron las manos a machetazos los esbirros de Moncada. Toda la vida de Moncada ha sido de traición a nuestro partido, y para decirlo de una vez, Moncada es el mismo Adolfo Díaz con una cinta roja. Entonces él dice, nuestro ejército es el que ha mantenido el honor. Ante la imposición de Moncada hecha por los piratas yanquis,
Nosotros estamos dispuestos a arrojarlos del poder con las balas hasta restablecer el gobierno nacional. Moncada solo velaría, al igual que los conservadores, por los intereses de los yanquis, porque ellos le han dado el poder. El gobierno nacional que hoy proclamamos velará por los intereses de los hijos del país, no por los intereses de los piratas. Nosotros no dispararemos un cartucho contra el liberalismo y no creemos que haya liberal que dispare contra nosotros. Nuestras armas libertadoras solo las usaremos contra el traidor Moncada y contra quienes le sigan, porque no son liberales, sino traidores a la patria y al partido. Nuestras armas libertadoras están dispuestas a arrojar a Moncada del poder que los invasores le han dado como premio por su traición. El traidor Moncada no resistirá el empuje de nuestro ejército y no vacilará en pedir la intervención yanqui. Por todo lo que dejo expuesto, queda definida mi actitud frente al traidor Moncada y nuestra actividad no descansará hasta que veamos nuestra nación libre de invasores y vendepatria. ¿Estamos claros? La lucha es contra los invasores y contra los vendepatria. Es un postulado de Sandino. No es un postulado inventado. Es un postulado de Sandino que recoge el sentir de las entrañas del pueblo, de esos miserables que se estaban muriendo por un paludismo o por una herida mal curada. De ahí lo saca Sandino. Los vendepatria también son parte del problema de Nicaragua, no solo de los invasores. Entonces después, yo le decía la ofensiva, que ya no hay tiempo porque ya nos tenemos que ir. Ellos han nombrado, era una tal comisión de liberales y conservadores. Ya después, años después, eso no da bola, por supuesto, sigue la guerra, Sandino va avanzando, llega hasta las inmediaciones de Managua por San Francisco del Carnicero, en Occidente, etcétera. Los yanquis se tienen que ir y entonces los yanquis aplican otra medida con México. Y México es el siguiente traidor a Sandino. A México lo traiciona Portegil. Perdón, a México. A Sandino lo traiciona Portegil. Y ahí lo traiciona Cepeda. Fíjense. Después que Froilán Turcio lo traicionó, Sandino confía en Pedro José Cepeda. Y confía totalmente. Hay una carta ahí donde dice, este hombre es lindo, es bonito, no es que no hay cuanto, lo que vos querrás. Y entonces Cepeda se amarra con Portegil a las espaldas de Sandino. Ahí les voy a contar el detalle el lunes, si acaso hay tiempo. Solo les adelanto una cosa. ¿Cómo sería Cepeda de traidor? ¿Y cómo Portegil es de traidor? Sandino le manda una carta a Portegil donde le dice, hombre, recibime y dame armas. Básicamente, pues ya yo se la voy a leer completa el lunes. Y además manda al capitán José Paredes, que era de origen mexicano, como enviado personal para hablar con Portegil. Y entonces, después Portegil, que lo recibe en marzo de ese año, en abril se reúne con el embajador gringo y le dice, mira, le dice, saca las tropas gringas de Nicaragua y yo me hago cargo de que Sandino entregue sus armas y se quede por aquí, porque él ya sabía lo que Sandino estaba proponiendo. Mira qué maldito. Ahí después te cuento más el lunes, si acaso hay tiempo, pues. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores
en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.